Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Dentro de la religión judía, exactamente en el capítulo 25 del libro del Levítico, que habla de las fiestas que celebran los judíos, hablan de un año jubilar, porque para ellos el número 7 representa alianza, representa perfección. Y es por eso que el número 7 concluía con el descanso de Yahvé. Si recordamos el libro del Génesis, el capítulo 2, y Yahvé descansó el último día. Para la cultura judaica, la semana terminaba con el sábado, y por eso el séptimo día, después del trabajo de 6 días de la obra creadora para la religión judaica y la religión cristiana, Yahvé descansó. Por eso, para el pueblo judío hasta el día de hoy, el 7 significa alianza, significaba perfección. Si nosotros vamos a Jerusalén y estamos en el atardecer de Jerusalén, vamos a escuchar una especie de cuerno, el sonido de un cuerno que le llaman los judíos shofar, y que tiene que ver mucho con el cuerno que se escuchaba en los años jubilares. Y el shofar anuncia que ya está llegando el día santo, que para la cultura judaica el día santo es el Shabbat, según lo estipula el libro del Levítico, porque la primera fiesta que deben celebrar los judíos es el Shabbat, la conclusión de la semana para el pueblo judío. Ellos en su mentalidad decían que cada 7 años tenían que reiniciar parte de su vida, tal vez regresando a algo que no era suyo, tal vez perdonando ofensas o tal vez perdonando dinero. Y esto se hacía de una manera más espectacular cada 49 años, es decir, 7 por 7, 49, y precisamente se escuchaba el sonido de un yúbil, que era una especie de cuerno, y por eso el capítulo 25 de Levítico le llama año jubilar. Este se celebraba cada 49 años. Cuando pasaban los 49 años, entonces el año jubilar era el año 50. Se perdonaban las deudas, se devolvían propiedades que no eran de los dueños, y por eso se llamaba júbilo. Habría que tener júbilo, algazara y alegría, porque era un año jubilar. Esto, que pertenece a la estructura judía, a los basamentos de la cultura judía, lo heredamos los católicos en lo que se denomina un año jubilar, porque recordemos que estamos celebrando el año jubilar, que es el año jubilar de la esperanza. Pero hay que hacer un poco de historia. Miren, en la antigüedad hubo famosos peregrinos que visitaron Tierra Santa.
cuando todavía no llegaban los musulmanes a Tierra Santa. Estamos hablando del siglo segundo, tercero, cuarto y quinto, pero en especial después de la paz constantiniana, empezaron a llegar personas, a los lugares santos. Y yo creo que uno de los relatos más antiguos que tiene la fe católica es el diario de Egeria o Eteria. Era una española que fue a los lugares santos y que puso por escrito sus vicisitudes en aquellos lugares santos que todavía dominaban los católicos. Pero estoy hablando del siglo IV. Con el paso del tiempo, los cristianos querían ir a los lugares santos, pero en una forma de ser peregrinos. No tanto visitar los lugares santos por curiosidad, sino visitarlos con un espíritu de peregrinos, visitarlos con un espíritu de adhesión al misterio de Cristo. Con esas intenciones iban a Jerusalén, a donde estaba el Santo Sepulcro, o iban a Nazaret, a la casa de la Anunciación, o iban a Belén, en el lugar del nacimiento de Jesús. Y lo hacían como peregrinación. Pero, ¿qué va a pasar? En el siglo, los musulmanes toman los lugares santos, tristemente destruyen los lugares santos, y viene lo que se denomina el tiempo de las cruzadas, que iniciaron en el año 1094 con el Concilio de Clermont. Y los cruzados lo que hicieron es recobrar los lugares santos para que así nuevamente los cristianos pudieran ir a estos lugares a peregrinar. Pero como ustedes saben, los musulmanes nuevamente regresaron y arrebataron a los cristianos los lugares santos, y entonces era un tanto difícil a entrar a estos lugares porque los musulmanes los tenían custodiados. Entonces era un tanto difícil y hasta arriesgado ir a estos lugares, porque muchos cristianos que iban de peregrinos generalmente no regresaban o morían. ¿Qué es lo que va a pasar después? Pues yo creo que la mentalidad de aquella época dijo, bueno, si no podemos ir a los lugares santos porque es peligroso, porque podemos perder la vida, entonces hay que buscar otros lugares santos. Y el primer lugar santo que consignaron fue donde acababa el mundo de aquel tiempo, Galicia, donde terminaba la tierra según las estimaciones de los navieros de aquel tiempo, y ahí en el lugar donde se entiende había predicado Santiago, allá en el campo de la Estrella o Santiago de Compostela, se empezaron a hacer peregrinaciones, porque si no se podía visitar el lugar donde había estado Jesús, entonces se pensó en buscar el lugar donde habían estado los apóstoles. Entonces el primer lugar de peregrinación fue Santiago de Compostela, porque allí había estado el apóstol Santiago, e iba en una peregrinación, y claro, era más rápido ir a Hispania que a los lugares santos, porque los lugares santos estaban ocupados por los musulmanes. Después se dijo, bueno, también hay que ir a las tumbas de San Pedro y San Pablo en santa peregrinación.
la tumba de San Pablo allá en el antiguo templo de el Vaticano, que no es el actual. El de San Pedro, que está en la colina vaticana, pues empezó a ser en el siglo XV y se concluyó en el XVII, pero antiguamente había otro templo. Bueno, empezaron a ir a la colina vaticana porque ahí se veneraban los restos de San Pedro. Pero también se empezó a ir al San Pablo Extramuros, porque ahí estaba el cuerpo de Pablo, y en lugar de ir a los lugares santos, se cambió la ruta a los lugares apostólicos, porque era difícil acceder a los lugares santos por la presencia de los musulmanes. Ya fue en esta época cuando en toda la Iglesia Católica, con el gran Papa Bonifacio VIII, en el año 1300, él convocó al primer año jubilar. Jubilar viene de jubul, que era el cuerno que se escuchaba cada 7 o cada 49 años para que la gente se perdonara sus deudas. Por eso el año jubilar. Pero ahora, ¿qué deudas se nos perdonan a nosotros? Qué bueno que nos perdonan las deudas de los bancos que cobran tanto, o las de Banco Azteca, o las de Liverpool, con pagos chiquitos, ¿no? Ojalá que nos perdonen esas deudas, o que nos perdonaran el ayuntamiento, el predial o el agua, ¿no? Hoy se paga de todo. Que nos perdonaran, que se dan de baja a los empleados porque antiguamente no cobraban. Pero como hoy no tienen ni siquiera para eso, hoy cobran 200 pesos por dar de baja a un empleado. Antiguamente no lo hacían. Bueno, pero esas son cuestiones que pasan en nuestro México lindo y querido. ¿Qué es lo que se perdona en el año jubilar a partir de Bonifacio VIII? Y aquí esta es una cuestión teológica. Miren, teológicamente, cuando Jesús le dice a Pedro en el capítulo 16, versículo 18 de Mateo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, yo te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta expresión de Jesús a San Pedro, para la mayoría de los teólogos católicos, significa que Dios le dio a Pedro, al sucesor de los apóstoles, perdonar o retener los pecados. Entonces, cuando se habla de año jubilar, entonces estamos diciendo que lo que se perdona no son las deudas materiales. Lo que se perdona no es la lista de deudas que tengo. Lo que se perdona son las consecuencias del pecado. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué significan las consecuencias del pecado? Porque yo me voy a acercar a la confesión y me voy tranquilo, contento y lleno de alegría. No, pues no pensemos que las cosas son tan sencillas. Porque si fueran tan sencillas, diría que él, cualquiera las haría. Miren, el Catecismo de la Iglesia Católica, no recuerdo el número exactamente, pero es por el número 1400 fracción, dice que el sacramento de la confesión perdona el pecado, pero no perdona las consecuencias del pecado. Voy a dar 2 ejemplos. Si un hijo le grita a mamá, le grita a papá, le roba dinero, es mala cabeza, y un día discute con mamá o papá y la mamá le da un derrame cerebral y se muere,
pues el hijo está arrepentido y va y se confiesa, y el sacerdote, cuando le da la absolución, se perdona el pecado, sí, pero las consecuencias del pecado no se perdonan. Es lo que se llama en la iglesia la pena temporal. Es lo que se llama la pena temporal. Entonces, ¿cómo pagar las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado se pagan con obras de mortificación, con obras de misericordia, con vida de oración y con caridad hacia los demás. Esto es lo que celebramos en el año jubilar. Se perdonan las consecuencias del pecado por la gracia del obispo de Roma. Porque si Dios le dio la potestad de perdonar y de retener, entonces el único que tiene la potestad para perdonar es el Papa. Y por eso proclama un año jubilar, para perdonar las consecuencias del pecado. Si yo comentaba hace un momento que Bonifacio VIII fue el primero en proclamar un año jubilar en el año 1300, alguien podrá decir, bueno, pero estamos en el año 2025, no estamos ni en el 2000 ni en el 2100. Porque después la norma se fue flexibilizando, es decir, la gente empezó a decir, ¿quién va a vivir 100 años? Solo Matusalén. Y la gente de aquel tipo vivía 35, 40 años. Entonces se pasó de 100 a 50 años. Y de 50 cada 25 años, porque en realidad cada 50 años puede morir mucha gente. Y también cada 25 años muere mucha gente. Esos son los jubileos ordinarios, los años santos ordinarios. Pero hay años santos extraordinarios. Ustedes recordarán que aquí en Puebla, el año jubilar del año 2000, imagínense, ya pasaron 25 años. Con razón ya estamos viejos y nos dormimos cuando hablamos. Recuerdo que la procesión fue desde el Gallito. Recuerden que el Gallito allí en el Paseo Bravo lo regaló la comunidad francesa, porque el gallo representa el signo de Francia. Bueno, y venimos en procesión tanto el señor obispo como los sacerdotes y los laicos, porque fue entre semana. Pero si ustedes tienen buena memoria, en el año 2018, si mal no recuerdo, hace 8 años, el Papa Bonifacio, no fue el Papa Bonifacio, el Papa Francisco en el 2018 proclamó un jubileo extraordinario que intituló el Jubileo de la Misericordia. Entonces podemos distinguir dos tipos de jubileo. El jubileo ordinario, que se realiza en la actualidad cada 25 años, y el jubileo extraordinario, que es el que se hace por alguna fiesta o por alguna necesidad. De hecho, va a haber un próximo jubileo, no en el 2050. Pero antes va a haber otro jubileo en el 2033 y se le llamará el Jubileo de la Redención, porque se considera todavía, aunque algunos autores difieren de esa fecha, que en el año 33 padeció, murió y resucitó Jesús por la
humanidad entera. Ahora, miren, ¿cuáles son los requisitos para que uno pueda celebrar con alegría el jubileo? Los ordinarios ya los conocen ustedes. Confesarse una semana antes o una semana después. Comulgar ese mismo día, cuando uno pasa por la puerta santa, y rezar por las intenciones del Romano Pontífice. Eso es lo que ya conocemos, que es lo más sencillo. Pasar por la puerta santa, que no es un acto mágico. Recuerden ustedes que en el capítulo 10 de San Juan, ¿qué es lo que dice Jesús? Yo soy la puerta. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, nadie va al Padre si no es por mí. Por eso el pasar por la puerta no es un acto mágico, porque al fin y al cabo el ser humano necesita signos, símbolos, cosas sensibles, porque necesitamos de ello. Bueno, pasamos por la puerta, nos hemos confesado antes o nos confesaremos después y comulgaremos y pediremos por las intenciones del Papa. Todo eso está bien. Pero ¿qué es lo más difícil para un jubileo? Miren, lo más difícil para que yo gane la indulgencia, y en este caso uno gana la indulgencia, pero con una contrición perfecta. ¿Qué es una contrición perfecta? Dice San Ignacio de Loyola: que yo llore mis pecados y que yo tenga la firme decisión de no volver a cometerlos. Si a las primeras de cambio, a los 10 días, a los 20 días, después de haber pasado por la puerta, de haberme confesado, de haber comulgado y pedir por las intenciones del Papa, sigo igual, eso significa, primero, que no fue contrición perfecta, que fue contrición imperfecta y no gano la indulgencia plenaria, gano la indulgencia parcial. Hace unos días salía de catedral, que fui a rezar con los demás canónigos, y una señora se me acercó. Yo iba de clérima. Me dije: padre, estoy feliz. Dije: ¿por qué? Porque hoy pasé 80 veces por la puerta. No me imagino a esa mujer vueltas y vueltas y vueltas y gané 80 indulgencias. Dije: mamacita, estás equivocada, no es un juego la puerta. Tú solamente puedes pasar una vez por la puerta al día, u ofrecer la indulgencia por tus pecados, u ofrecer la indulgencia por un muerto. La novedad de este año jubilar es que pasas una vez por la puerta, pero puedes ofrecer 2 indulgencias plenarias para 2 difuntos. Eso sí lo puedes hacer, pero no estar pasando por la puerta 20 veces porque eres de Tetela, de Ocampo, de Zacatlán. Por eso el arzobispo, recuerden ustedes que Puebla de Los Ángeles está conformado por 6 zonas pastorales y ha abierto puertas santas a lo largo del oriente, del poniente, del norte, del sur y de la Mixteca. Puedo pensar en la parroquia de San Pedro Cholula. Puedo pensar en la parroquia de San Martín Texmelucan. Puedo pensar en la parroquia de Analco. Puedo pensar en la parroquia de Chietla, de Chautla, de Zacatlán, de Tecamachalco, de Tepeaca. Todas esas parroquias
si las personas no pueden ir hasta Puebla, enfermos, ancianos, personas con capacidades diferentes, no es necesario que vengan a Puebla. Pueden ir a sus respectivas parroquias y ganar el año jubilar, ganar yo creo que son regalos que Dios nos da para personas que hemos conocido pues el pecado, porque recuerden ustedes, como se los he dicho en alguna ocasión, que la confesión es saber reconocer nuestros pecados ante Dios, y que la comunión no es premio para buenos, la comunión es consuelo para los que somos pecadores. Pues yo espero que con estas indicaciones podamos vivir un año jubilar distinto y diferente, y la próxima semana les hablaré sobre cuestiones pastorales del año jubilar. Pues muchas gracias, Dios les bendiga.